Bueno, saludos, les saludo por aquí Giovanni Piermatei, presidente de la Asociación Civil Venezuela Igualitaria desde Caracas, Venezuela, con esta ponencia que se llama Matrimonio y Adopción, una mirada desde el activismo LGBTI y además una mirada desde el activismo que hacemos en la organización Venezuela Igualitaria. Todo esto en el marco de este seminario sobre familias homoparentales que la Fundación Fundabric está llevando a cabo de forma gratuita para todas y todos ustedes. Bueno, sin más que añadir, vamos a comenzar hablando sobre cuál es el eje transversal de esta presentación de hoy. Sabemos que se llama matrimonio y adopción, pero dijimos que se trataba de una mirada desde el activismo LGBTI. Entonces, la mirada va a ser transversalizada por esta interrogante. ¿Qué argumentos jurídicos sustentan el limitar el acceso al matrimonio y a la conformación de familias o parejas conformadas por personas del mismo sexo? Se pueden ir haciendo esa pregunta y mientras están viendo la presentación, pero a lo largo del camino de la presentación vamos a comenzar a dar algunas respuestas. Como para entrar en temas que tienen que ver con la población de lesbianas, gays, bisexuales, transgéneros, transexuales e intersexuales en el mundo, son muchas las interrogantes que surgen a las personas que no están empapadas, que no forman parte de la militancia de los movimientos LGBTI. Entonces, quisimos comenzar dando algunas conceptualizaciones, ¿no? Sobre lo que llamamos las sexualidades humanas, porque entender sobre las sexualidades humanas es lo que nos va a dar la respuesta a la pregunta que originalmente nos planteamos al inicio de esta presentación. Entonces, hablamos primero de sexualidades humanas en plural, porque no existe una forma única de ser una persona sexuada. Somos, cada una de las personas tiene una identidad sexual, una orientación sexual, una expresión de género que se diferencia de la otra persona. Y si hay 100 millones de personas en el mundo, entonces desde Venezuela Igualitaria consideramos que hay 100 millones de formas de ser una persona sexuada. Las sexualidades humanas tienen algunos elementos importantes a reconocer y dentro de esos elementos importantes está la orientación sexual, por ejemplo, que es la forma en que nos sentimos las personas atraídas hacia otras personas, atraídas no solamente en lo erótico, sino también en lo afectivo, en lo emocional. Entonces, la orientación sexual se define como esa atracción erótica, afectiva o emocional que sentimos hacia otras personas, que pudieran ser personas de sexo opuesto, como es la mayoría de la población del mundo, o hacia el sexo, el mismo sexo que portamos las personas, ¿no? Entonces, la orientación sexual hacia personas del sexo contrario al que portamos se reconoce como heterosexualidad. Y la orientación sexual hacia personas de nuestro mismo sexo, entonces se conoce como homosexualidad, que pudiera ser diferenciada entre homosexualidad femenina y masculina, que la femenina es generalmente conocida como lesbiana y la masculina es generalmente conocida, aunque no somos de habla inglesa, como personas gays. Pero no solamente es eso uno de los elementos de las sexualidades humanas, sino también está la identidad de género, que es, conocemos todas que tenemos un género, o masculino o femenino, pero las personas tendemos o no a identificarnos con ese género que está asociado socialmente, culturalmente y hasta legalmente con el sexo biológico. O sea, si nacimos con una genitalidad reconocida como masculina porque nacimos con pene o una genitalidad reconocida como femenina porque nacimos con vulva, entonces se nos asume que nuestra identidad, que nuestro género va a ser el femenino o el masculino, dependiendo de ello, pero la identidad de género pudiera coincidir o no con esta creencia o forma de verlo social, legal y culturalmente.
Entonces, la identidad de género es la forma en que las personas nos autopercibimos en función del género que se supone que deberíamos portar. Por ejemplo, en mi caso, nací con genitales masculinos y yo me siento identificado con el género masculino, que es el que se supone que debería tener en congruencia con mi sexo biológico. Pero mi orientación sexual es homosexual, o sea, soy gay. Soy un varón masculino, un varón por sexo biológico, masculino porque esa es mi identidad, mi género, y mi identidad de género es congruente, o sea, yo me siento masculino. Pero existen personas cuya identidad de género no es congruente con el género asociado generalmente a su genitalidad de nacimiento. Estas personas se llaman transgéneras y transexuales, de lo cual vamos a hablar rápidamente más adelante, pero su identidad de género pues, es incongruente, es decir, nacieron con un sexo, por ejemplo, masculino, sexo biológico asociado a lo masculino, pero se identifican con el género femenino. Y esa es otra característica de de las sexualidades humanas. La orientación sexual, la forma en que nos atraemos, la identidad de género, la forma en que nos percibimos en función del género, socialmente generalizado. Pero también existe la expresión de género. La expresión de género entonces vendría a ser la forma en que expresamos ese género que asumimos. Seguramente, muchas de ustedes las personas que están en este momento escuchándome, seguramente conocerán personas que son una mujer que nació con genitales femeninos y que se percibe como mujer, que se identifica con el género femenino, pero que tiene algunos rasgos de expresiones de ese género que pudieran asumirse como masculinos. Por ejemplo, usar pantalones. O no, que no le gusta usar tacones, ¿no? A pesar de ser de considerarse una mujer. Ya va que estoy en este momento cerrando el chat de WhatsApp que está haciendo bulla aquí y no lo necesitamos. Entonces, estas personas expresan un género que pudiera ser de alguna manera ambiguo, o sea, usan características que están asociadas generalmente a lo masculino, pero que se consideran de identidad de género femenina. Entonces, la expresión de género es la forma en que yo expreso el género en función de cómo yo me siento cómoda y no en función de cómo se espera socialmente que ocurra. La mayoría de las personas tienen una orientación sexual heterosexual, es decir, se atraen por personas del sexo opuesto. Su identidad de género coincide con el género asociado a la genitalidad de origen, al sexo biológico con el cual nacieron, y su expresión de género coincide con el género asociado. O sea, las mujeres en su mayoría son coquetas, les gusta vestirse como la sociedad espera que se vistan, esperan casarse con un hombre que les provea durante la etapa del matrimonio, ¿verdad? Y tener hijos, y coincide. Igualmente pasa con los varones que asumen desde su genitalidad de origen su identidad de género masculina y se expresan con ser bruscos, ser tocos, les gusta el deporte, la mayoría de las personas, pero existen personas que no lo tienen, no coinciden estas características, y por eso aquí en esta lámina hablamos de orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género contrahegemónicas, porque son orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género que no se adaptan a lo que la norma social, cultural, incluso hacemos énfasis en esto porque se legaliza, están también en lo legal. Hablábamos entonces de la heterosexualidad, la homosexualidad, pero también existe otra orientación sexual, que es la bisexualidad, que es la capacidad que tienen algunas personas de sentirse atraídas erótica, afectiva y emocionalmente hacia ambos sexos, ¿no? Es decir, hacia hacia su mismo sexo o hacia el sexo contrario. Esto no necesariamente ocurre en igual proporción, es decir, no se atraen
igualmente hacia las mujeres y hacia los varones con la misma proporcionalidad, sino que pudiera ser 50 y 50, que sería la misma proporcionalidad, o 70% se sienten más atraídos hacia las personas de su mismo sexo y 30% hacia las personas del sexo opuesto. Tampoco esto significa que las personas bisexuales son promiscuas y tienen una relación con una persona de su mismo sexo en este momento, pero también tienen paralelamente una relación con otra persona del sexo opuesto. Se trata de, como lo dije, es una atracción erótico, afectiva y emocional que tiene el mismo grado de significancia que para las personas heterosexuales. Es una relación, como diríamos por allí, seria, ¿no? Con una persona de su mismo sexo, duran 5 años en pareja y en algún momento se termina la relación y pudiera ser que a continuación tenga una relación estable con una persona del sexo opuesto. Existen otras orientaciones sexuales, como la pansexualidad, de lo cual no vamos a hablar porque lo que queremos es como hacer una especie de resumen que nos va a permitir dar una explicación más adelante del por qué respondemos la pregunta original. Cuando hablamos de estos elementos que están aquí dentro de las sexualidades humanas, la cisgeneridad, la transgeneridad, son identidades de género, lo que habíamos hablado originalmente. Una persona cisgénera es una persona cuya identidad de género coincide con el género esperado socialmente, cultural y legalmente por la persona por haber nacido con una genitalidad tal. Es decir, yo, a pesar de que mi orientación sexual, que es algún elemento distinto, soy homosexual, soy gay, yo me percibo como un varón y me identifico como un varón y la sociedad me identifica como un varón y no me siento incómodo con eso. Entonces soy una persona cisgénera. Las personas transgéneras se sienten inconformes con esa percepción que la sociedad espera que ella tenga, ese comportamiento que esa persona tenga. Entonces, ella transgrede el género porque no se siente identificada con el género que se le asocia por su genitalidad de nacimiento. Entonces, las personas cisgéneras tienen congruencia entre lo que se espera socialmente de ellas a partir de la genitalidad de nacimiento y las personas transgéneras sienten inconformidad con lo que la sociedad espera. Y fíjense que hago énfasis en la sociedad porque no tiene que ver con la biología, no tiene que ver con la ciencia, no tiene que ver con nada de eso. Es un elemento social, cultural. ¿Y qué es la expresión de género? Ya lo habíamos hablado, es la forma en que expresamos este género. Ahora bien, hablábamos de todos estos elementos de las sexualidades humanas y les decía que esto iba a ayudarnos a responder algunas preguntas que teníamos la pregunta originalmente. Y vamos a hablar entonces de la persona humana. ¿Por qué vamos a hablar de esto? Porque las sexualidades humanas corresponden entre esos elementos como la orientación sexual, la identidad y la expresión de género, son elementos que son características fundamentales de cada una de las personas. Entonces, todo ser humano tiene un estatus de persona. No hay ningún elemento que pueda decir que fulanito o tanganito no sea una persona. Todas las personas, todos los seres humanos son personas, sin distinción alguna, ¿no? Porque, y cada una de las personas humanas son el verdadero núcleo de la sociedad. Sin las personas no existiera sociedad, ¿no? Entonces, cuando las personas se comienzan a agrupar, entonces tenemos una sociedad. En su entorno se configura, se construye una estructura, que es lo que conocemos como el derecho. La estructura es el ordenamiento jurídico. Ese ordenamiento jurídico viene a conformarse para garantizar a esa persona todos los derechos que pudiera tener en determinadas sociedades. Y en torno al derecho se configura el Estado, la nación políticamente organizada, ¿no?
Esto lo hacemos énfasis porque generalmente se dice que a las personas deben obedecer lo que diga el derecho o lo que diga el Estado, como que si estos dos elementos, el Estado y el derecho, estuvieran por encima de las personas. Las personas humanas somos el núcleo de la sociedad, por lo tanto, el derecho y posteriormente el Estado están sujetos a su existencia, ¿no? Que previamente se organizaron en sociedad. Son estos quienes deben obedecer a las personas. Las personas vamos cambiando a lo largo de la historia, a lo largo de los procesos evolutivos de las sociedades. Y entonces, el derecho y después el Estado deben asumir estos cambios para seguir garantizando la protección de la persona humana como núcleo de la sociedad. ¿Cuáles son estas características que hacen que las personas humanas seamos el núcleo de la sociedad? Bueno, tenemos varios elementos. Primero, biológicamente, tenemos cuerpo, tenemos genes, tenemos cromosomas. Tenemos también psicoemocionalmente y psicoemocional y espiritualmente características que el Estado también, no solamente nuestro cuerpo biológico, sino también nuestro cuerpo psicoemocional y espiritual debe ser protegido por el Estado previo al derecho, ¿no? Entonces tenemos como características psicoemocionales y espirituales la voluntad. Tenemos voluntad de hacer cosas, ¿no? Tenemos sensibilidades y tenemos percepciones. Por ejemplo, esos tres elementos parecen ambiguos, parecen abstractos, son elementos que el Estado debe proteger. Luego tenemos como características también que las personas humanas no nos realizamos solas, ¿no? Solo nos realizamos o nos sentimos realizadas en sociedad. Y dentro de esta sociedad tenemos derechos, pero también tenemos deberes. Entonces tenemos cualidades biológicas, cualidades psicoemocionales, espirituales, tenemos cualidades sociales, porque nos realizamos en sociedad, y tenemos cualidades jurídicas. Estas cualidades jurídicas son aquellas que nos permiten actuar ante el Estado para poder exigir la reivindicación o el respeto a algún derecho que sintamos que nos están siendo vulnerados. La persona, como ser jurídico, este último elemento del que hablábamos, tiene derechos asociados a lo físico, por ejemplo, como el derecho a la vida, a la salud, al abrigo, a la seguridad, a la familia, a la integridad física y mental, a la vida sexual plena, pero como parte psicoemocional tiene derecho a una característica particular que es el epicentro de esta presentación, la personalidad, ¿no? La personalidad es un elemento protegido por el sistema jurídico internacional y en Venezuela, que es nuestro país y en la mayor parte del mundo, ocurre. La personalidad tiene dos dimensiones, la externa, que es la manera en que mostramos hacia afuera quiénes somos y cómo existimos y de la forma que nos gusta existir, y una parte interna, que son aquellos elementos, algunos de los elementos como la voluntad, las emociones, las ideas, las motivaciones y las creencias. Estos elementos nos van a permitir desarrollarnos como personas íntegras, sanas, seguras, y debemos sentirnos protegidas en cuanto a esas cosas, esos elementos de los que estamos hablando. En el sistema de derechos humanos, estos se protegen, estos elementos que nombramos de la parte de la personalidad, se protegen a través de tres principios rectores, que son el libre desenvolvimiento de la personalidad, que en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela está en el artículo 20, es decir, en nuestro país, en Venezuela, está protegido el derecho al libre desenvolvimiento de la personalidad. Está también el derecho a la igualdad frente a la ley. No significa que somos iguales, porque ya dijimos desde el principio que cada persona es diferente a la otra en sus sexualidades en particular, pero también en todas las dimensiones.
Y también el tercer principio sería el de no discriminación. Esos tres elementos están enlazados. Yo debo gozar del derecho al libre desenvolvimiento de la personalidad en igualdad de condiciones que cualquier otra persona y sin discriminación alguna que menoscabe algún otro derecho. Dicho todas estas cosas, ¿no? El libre desarrollo de la personalidad, por ejemplo, sin discriminación y en igualdad de condiciones, protege dos elementos también, que son los atributos que ya consideramos jurídicos, por ejemplo, como la identidad, es un atributo jurídico que protege mi libre desarrollo de la personalidad. ¿Quién soy? ¿Cómo me llamo? ¿Cómo me nombran? ¿Dónde vivo? ¿De quiénes? ¿Cuál es mi origen? ¿Cuáles son mis familiares de origen? ¿No? ¿Cuál es mi familia? Eso es identidad. El domicilio, mi estado civil, mi nacionalidad, mi capacidad de actuar ante el Estado, mi capacidad jurídica, lo que tengo, lo que poseo, mis bienes, mi patrimonio, todo esto son atributos jurídicos que corresponden al libre desarrollo de la personalidad y están protegidos por el Estado. Pero también hay unos atributos que llamamos extrajurídicos, porque no alcanzan, no salen, no se ven, no se evidencian, son difíciles de percibir, pero que existen, como mi conciencia, mis decisiones, mis planes de vida, las ideas, mis proyectos, la forma en que yo me veo el mundo y en la forma en que yo me quiero insertar en ese mundo. La libertad de autodeterminarme, diseñar y dirigir mi vida según mi propia voluntad es parte del libre desarrollo de la personalidad y por eso se consideran atributos extrajurídicos porque las dimensiones son enormes. Para cada persona, la conciencia, las decisiones, los planes, las ideas son distintas a las de las demás personas, pero no por ser distintas van a ser negadas unas y otras sí, ¿no? Entonces, diferentes aspectos de la personalidad de estos elementos pueden ser vulnerados. Por ejemplo, el derecho a tu imagen, tu honor, tu intimidad. Y, por ejemplo, tu orientación sexual, tu identidad de género, tu expresión de género, pudieran ser elementos que están dentro de esos atributos extrajurídicos, pero que están protegidos por el Estado a través del derecho al libre desenvolvimiento de la personalidad. Entonces vemos y comenzamos a responder nuestra pregunta original. Los argumentos en contra del derecho al matrimonio de las personas de las parejas conformadas por personas del mismo sexo o del derecho a la adopción de niños, niñas, adolescentes. ¿Cuáles son esos argumentos? ¿No? Hay historias dentro de la historia de la humanidad, procesos que nos permiten ver cómo la concepción del matrimonio y de las relaciones familiares o de las familias han ido cambiando a lo largo de la historia, ¿no? Vemos, por ejemplo, que 1200 años antes de Cristo, en Grecia, el matrimonio era simplemente un intercambio. Vemos que en Roma, en el 300 años antes de Cristo, se convirtió en un contrato, ¿no? En el que yo te vendo a mi hija, especialmente se vendía a las mujeres a cambio de una fortuna por parte del varón. Pero, por ejemplo, después de Cristo, en el año 1215 en Europa, es cuando comienza a convertirse, ahora lo agarra la Iglesia Católica y lo convierte en un sacramento. Pero particularmente en Venezuela, en el siglo XIX, se seculariza, se le quita el poder total de la Iglesia Católica sobre la institución matrimonial y se seculariza significa que se convierte en un contrato civil, ¿no? Que se hace a través de las instituciones del Estado, del registro civil en este caso. Y fíjense ustedes que a lo largo de la historia también el divorcio es una figura que forma parte de la institución matrimonial. No existe matrimonio si no existiera el divorcio no existiera si no existiera el matrimonio. El divorcio incluso
al principio era casarse hasta que la muerte los separe, y hoy día existe la institución del divorcio, y aproximadamente a partir de 1904 específicamente en Venezuela. Entonces, la institución matrimonial ha ido cambiando a lo largo de la historia, adaptándose a las necesidades de las personas, considerando que las personas son el núcleo de la sociedad, considerando que las personas tienen derechos basados no solamente en lo biológico y aquello del derecho a la vida, a la salud, pero las personas no tenemos vida ni salud integral si no tenemos protección de lo que tenemos en nuestras cabezas, ¿no? De nuestros deseos, de cómo nos percibimos, de cómo queremos llevar a cabo nuestra vida, nuestro proyecto de vida. Entonces, es necesaria la protección de este complejo de cosas como que están dentro del libre desenvolvimiento de la personalidad. Si esto no ocurre, si el Estado no garantiza que esas instituciones vayan evolucionando en función de las demandas que las personas tenemos como sociedad ante él, que es el ente que nació para protegernos. No nacimos para servirle, nació para protegernos, entonces nos está discriminando. Y la discriminación no es más que un trato diferenciado y desfavorable, que además es inmerecido, que pudiera ser intencional o que no es intencional, hacia una persona o grupo de personas que conduce a la privación del derecho, ¿no? Es importante determinar que la discriminación, para catalogarse como discriminación legalmente, debe conducir a la privación de un derecho. Y si las personas LGBT estamos posicionándonos ante el Estado para que a través del reconocimiento de que tenemos derecho al libre desenvolvimiento de la personalidad y que ese derecho abarca la forma en que nos percibimos y queremos construir nuestra vida, y que abarca nuestra orientación sexual, abarca nuestra identidad de género, y nuestra expresión de género, entonces el Estado no está reconociendo ese derecho, está privándonos de un derecho, como es el de acceder a la institución matrimonial, y por lo tanto está cometiendo un acto de discriminación. Las personas tenemos derecho a la igualdad, y ya lo decía anteriormente, no somos iguales entre sí en cuanto, ni siquiera en cuanto a intereses, aptitudes. No, en todas las dimensiones individuales y sociales somos distintas. La igualdad de la que tratamos de hablar en esta presentación es el acceso a los mismos derechos. Es la igualdad ante el Estado y ante las leyes. Es la igualdad de trato, no la igualdad porque nos consideramos diferentes. Todas las personas somos diferentes, pero tenemos derecho a ser tratadas de igual forma. Y recordemos siempre que lo contrario a igualdad no es diferencia. Lo contrario a igualdad es la desigualdad. ¿Qué hay detrás de todo este proceso de discriminación que el Estado sostiene? Por no decir que lo propicia, o los estados, estoy hablando del caso de Venezuela, pero en los estados donde todavía no tenemos acceso a diferentes derechos, la población LGTBI, ocurre igualmente. Esos procesos discriminatorios que el Estado sostiene no son más que una manera de deslegitimar nuestras diferencias, de hacernos inferiores, de que nos sintamos inferiores, de deshumanizarnos. La dignidad es un elemento importantísimo en para las personas humanas. La dignidad es lo que es propio a toda persona. Y sin dignidad no somos personas. Por eso hablamos de deshumanizar. Se nos deshumaniza el momento en que se cuestiona nuestra dignidad con base en nuestra orientación sexual, identidad o expresión de género. Entonces, lo que hay detrás de esa deshumanización, inferiorización o deslegitimación de las diferencias son estereotipos, prejuicios y estigmas que configuran, que
que hacen como la presión para robarnos y cuestionar nuestra dignidad. Señoras y señores, la dignidad es un valor que tiene toda persona humana. Ni siquiera las personas privadas de libertad se les cuestiona su dignidad. Sin embargo, a las personas gays, lesbianas, bisexuales, transexuales, etcétera, e intersexuales, se nos cuestiona nuestra dignidad y con base en ese cuestionamiento, entonces se nos secuestra, se nos roba, se nos sigue negando igualdad de derechos ante la ley. Y parte de esa igualdad de derechos es el acceso a las instituciones del Estado, el respeto a nuestras familias porque existimos, estamos, configuramos familias, criamos niños y niñas. Pero la única diferencia es que no estamos amparadas por el Estado como si lo están las familias tradicionales. Entonces, se considera que la adopción homoparental pone en riesgo a niños y niñas, ¿no? Nos hacemos esta siguiente, otra pregunta. ¿La adopción homoparental pone en riesgo a los niños y las niñas? Si consideramos que internacionalmente ya la Organización Americana de Psiquiatría en el año 73, la Organización Mundial de la Salud en el año 90, despatologizó la homosexualidad, es decir, ya se dijo que no somos enfermas ni enfermos, que es una característica fundamental de la personalidad humana, que está protegida y amparada por el libre desenvolvimiento de la personalidad, que es natural, que nace con nosotras, que se construye además a lo largo de nuestra historia de vida como seres sexuados que somos y como seres sexuados de manera única y diferente. Entonces, podríamos poner en riesgo a niños y niñas por criar dos varones o dos mujeres a un niño. Si consideramos además que el 70% de las familias, especialmente venezolanas, están configuradas de forma que no encajan en la figura de la familia tradicional, que son papá, mamá e hijos, sino que son madres solteras con hijos e hijas, padres solteros con hijos e hijas, o tías que están criando los hijos de las hermanas, o abuelos que están criando los nietos de sus hijos e hijas. Entonces, ¿cuál pudiera ser la diferencia? ¿Y cuál pudiera ser el impacto negativo que le estamos dando a niños cuando estamos criando? Si la homosexualidad no es una enfermedad, no es algo que se aprende, no es algo que se enseña, no es algo que lastima a las personas. Lo que lastima a las personas es el prejuicio que existe sobre las personas LGBT. Entonces, no hay ningún riesgo en la adopción, más que el prejuicio, más que esos estigmas que reposan sobre las personas que somos LGBTI. Con estas afirmaciones que hago en este momento, cerramos con este interrogante. ¿Qué hay detrás de la negativa a asumir la responsabilidad democrática de respetar las diferencias y promulgar y hacer campañas sensibilizadoras, concientizadoras sobre la diversidad sexual y sus derechos? ¿Qué hay detrás de negar la adopción homoparental? Simplemente prejuicios. No existe ninguna investigación en el mundo que no esté manipulada para arrojar datos negativos acerca de el daño que pudiéramos hacer las personas LGBT a niños, niñas y adolescentes en el contexto. Lo demuestra que existen ya 33 países del mundo que aprobaron matrimonio igualitario. Y de esos 33 países del mundo, muchos son latinoamericanos, hermanos. De hecho, la gran mayoría, ¿no? Tenemos Colombia, Uruguay, México, Argentina. Tenemos también de aquí de Latinoamérica, Costa Rica, Ecuador,
Es decir, tenemos un grueso de países hermanos y hermanas que ya han aprobado el matrimonio igualitario y muchos países que ya también han aprobado la adopción homoparental. ¿Cuánto tiempo más debe pasar para que sigamos creyendo que el matrimonio atenta contra la dignidad? El matrimonio igualitario, el matrimonio entre parejas del mismo sexo atenta contra la familia, ¿no? Ya vimos que la familia no es lo que siempre hemos creído, las familias también se conforman de formas diferentes, ¿no? El matrimonio además no es una institución eclesiástica en Venezuela, es una institución civil y estamos pidiendo matrimonio civil en todos los países del mundo, no es matrimonio eclesiástico. Si el argumento es que no nos reproducimos y vamos a acabar con la humanidad, ¿qué pasa con las personas que se han practicado histerectomía, con mujeres que se casan después de haber vivido la menopausia, con personas que son estériles naturalmente o por algún tipo de intervención quirúrgica quedaron estériles, ¿no? Las personas que se casan en artículo de muerte, ¿acaso tampoco pueden casarse? ¿No? Eh, es un mito aquello de que la gente se volverá homosexual si aprueban el matrimonio igualitario. Eh, es un mito de que vamos a destruir a la sociedad. Entonces, no existe ningún argumento más que el simple prejuicio. Y creo que eh, en este momento, ya va que el mouse se me echó a perder aquí, no deja ir a donde quiero ir. Ok. No existe ningún argumento jurídico en contra, entonces esa es nuestra mirada acerca de el matrimonio y la adopción son simplemente derechos que todas las personas y todas las familias en toda la gama amplia que existe de modelos de ser, existir, amar y conformar familia, tenemos que ser tratadas de igual forma, sin discriminaciones alguna, y esa es la verdadera respuesta. Somos personas humanas, centro de la sociedad, el Estado debe garantizar nuestros derechos, parte de nuestros derechos son el libre desenvolvimiento de la personalidad, la orientación sexual y todos aquellos elementos de las sexualidades humanas son parte de nuestra personalidad que están amparadas en ese derecho, por lo tanto el Estado no tiene argumentos para negarnos. Sin embargo, tienen prejuicio. Y bueno, les dejo una frase de Pepe Mujica, expresidente de Uruguay, en el que él exponía cuando se aprobó en Uruguay el matrimonio igualitario y le consultaba a un periodista acerca de cuál era su opinión, él más allá de estar a favor o en contra, él simplemente dijo, el matrimonio gay es más viejo que el mundo. Tuvimos a Julio César, Alejandro Magno, dicen que es moderno, pero la verdad es que es más antiguo que todos nosotros. Es una realidad objetiva, existe. No legalizarlo solo es torturar a las personas inútilmente. Y esto es lo que debe llevar a la reflexión muchas muchas personas que hacen vida y que son tomadoras de decisiones dentro de las instituciones del Estado. Bueno, me despido entonces en esta presentación de hoy y espero que tengan muchas preguntas y las hagan a través del chat. Les esperamos en una próxima presentación. Luis, ¿estás por ahí?